Bienvenidos a esta novena clase del curso de Inmunología General. Hoy día conversaremos acerca del receptor del linfocito T, también conocido como TCR, y la ontogenia, o cuál es la maduración del linfocito T. Y vamos a ir ahora recordando esta diapositiva, ya la hemos visto, en la cual el linfocito T proviene del progenitor común linfoide, del cual provienen todos los linfocitos, y es lo que ustedes tienen ahí marcado encuadrado en rojo. Y el linfocito T proviene del progenitor hematopoyético que se encuentra en la médula ósea. Y a medida que va madurando, va a generar o va a expresar distintos marcadores en la membrana, distintos tipos de moléculas en la membrana, y eso es lo que define y diferencia a cada uno de los tipos de timocitos inmaduros. Entonces tenemos la célula que se genera en la médula ósea, que es el progenitor linfoide, y el progenitor linfoide pre-T, pretimocito, viaja y luego se aloja en el timo, donde vamos a tener los distintos tipos de linfocitos T inmaduros. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Ocurren varias cosas. Aquí tenemos un esquema general del timo. Tenemos este progenitor linfoide que llegó desde la médula ósea a través del torrente sanguíneo. Y lo primero es que vamos a hablar de que se genera lo que se conoce como el timocito doble negativo. ¿Y por qué se le llama timocito doble negativo? Porque no expresa el marcador CD4 ni expresa el marcador CD8, que son las proteínas que diferencian los distintos tipos de linfocitos B. Entonces ustedes ahí ven varios estadios de doble negativo, que aquí en la imagen está mostrado como DN. Y luego todos los timocitos expresan los dos marcadores, el CD8 y el CD4. Y ahí es cuando se habla del doble positivo. El doble positivo es aquel que expresa los dos marcadores. Entonces, luego vendrá una selección positiva y una selección negativa, que finalmente va a generar los distintos tipos de linfocitos T vírgenes que van a estar listos para ser activados. Entonces, este es un esquema general. ¿Cómo va funcionando esto a medida que pasa? Lo que ocurre es cuando el timocito se va desarrollando, va ocurriendo dos tipos de selecciones, una selección positiva y una selección negativa. La selección positiva es la que permite que el linfocito se siga desarrollando hasta que llegue a ser un linfocito T maduro, virgen, recuerden ustedes siempre. Y la selección negativa, algo ocurrirá que este timocito o no responde, que es esta imagen que está al medio, o responde muy fuertemente a antígenos propios, y eso no puede ser. En los dos casos, las células son señalizadas para morir por muerte celular programada, o como sale aquí en inglés, la muerte apoptótica. Entonces, ¿qué diferencia los distintos estadios de los timocitos? Aquí está, nuevamente este cuadro está en inglés, pero se puede traducir fácilmente. Tenemos la célula troncal, como dice ahí stem cell, que es la que viene desde la médula ósea. Tenemos el linfocito pro-T, y ustedes ven
en una parte que dice Surface Markers, que son marcadores de superficie, qué proteínas expresan. Por eso podemos diferenciar cada uno de estos timocitos, porque al microscopio se ven todos iguales. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Resulta que para saber que estos se están diferenciando, lo que ocurre, perdón, que está madurando, lo que ocurre es que tiene que expresar la proteína de membrana que se llama el receptor del linfocito T. Y el receptor del linfocito T también se abrevia como TCR. El receptor del linfocito T, a pesar de que es de la familia de las inmunoglobulinas, no se asemeja a las inmunoglobulinas, pero en lo que se asemeja es que también entra en un proceso de recombinación VDJ. Entonces, cuando vemos ahí pre-T, comienza el proceso de recombinación VDJ, de las cadenas beta, de el receptor de los linfocitos T. Y luego, cuando está el doble positivo que expresa el marcador CD4 y CD8, comienza la recombinación de las cadenas alfa. ¿Okay? Entonces, finalmente tenemos doble positivo que pasa a ser un positivo solo porque o se decide ser CD4 o CD8, no puede ser las dos cosas. Y finalmente vamos a tener el linfocito T maduro virgen. Si ustedes se fijan en inglés, no ocupan la misma palabra que en español. Ocupan naive. Naive se puede traducir como ingenuo. Entonces, el receptor TCR, aquí mostramos nada más que el receptor humano. Los genes también, que están en los distintos cromosomas, también entran en este proceso de recombinación VDJ. Y lo que va a ocurrir es, aquí está esquemático, nuevamente ya no vamos a volver a hablar del proceso de recombinación VDJ porque es exactamente lo mismo que le ocurre al receptor del linfocito B. Lo que cambia son los genes. Los genes del receptor del linfocito T son distintos. Son otros genes. Y tienen otra ubicación cromosómica. Pero finalmente tienen que llegar a una molécula de receptor de linfocitos T totalmente ensamblada. Por ahí había quedado en el tintero cómo era que ocurría esta recombinación BDJ no homóloga, donde se cortaba el genoma. Tenemos aquí una imagen de dos secciones que tienen que unirse. Y ustedes ven cómo al final se agregan nucleótidos que no estaban en la secuencia. Entonces, finalmente, el receptor TCR en todos estos genes llegan o llevan a las expresiones en la membrana de dos cadenas. El receptor TCR principalmente está formado por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. ¿Sí? Entonces, cuando está completamente en la membrana se habla de un linfocito T maduro. Pero ¿cuáles linfocitos T existen? Hay dos tipos, los llamados CD4 o los CD8. Y ustedes ven ahí que pueden estar los dos marcadores. Esos dos marcadores están asociados al receptor TCR. Pero también existe otro marcador que se llama el CD3, que está formado por estas otras cadenas que ustedes ven aquí, que es la gamma, delta, epsilon y esta letra griega que no me acuerdo cómo se llama, que también puede tener una cadena nu. Entonces, todo eso va a indicar un receptor TCR que está listo para reconocer un antígeno. ¿Y cómo reconoce el antígeno? El receptor TCR reconoce antígenos que le son presentados. Y los linfocitos TCD4 reconocen
Antígenos que le son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y el receptor de los linfocitos, y el receptor de los linfocitos T, el TCR, que está asociado al marcador CD8, reconoce antígenos que son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Eso finalmente qué significa? Significa que los linfocitos T CD4, que reconocen antígenos que se les son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, finalmente cuando se activen van a ser llamados linfocitos T helper o auxiliares, y eso lo vamos a ver en otra clase, y los linfocitos T CD8 que reconocen antígenos que están presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, se indica que son linfocitos T citotóxicos cuando se diferencian. Pero cuando están vírgenes, como en este caso, solamente se habla de los linfocitos T CD8 y los linfocitos T CD4. Tienen que activarse con el antígeno para poder ser llamados con estos otros nombres que vamos a ver, como les dije, en otra clase. Y de esto les quería contar hoy. Hay cosas que no repetí porque ya lo habíamos visto con con la recombinación VDJ de las inmunoglobulinas. Así que espero que estudien y atentos a la siguiente clase. Muchas gracias.